su propia experiencia de fe. Y así es para cada uno de nosotros, para todo cristiano. La fe contiene precisamente la memoria de la historia de Dios con nosotros, la memoria del encuentro con Dios, que es el primero en moverse, que crea y salva, que nos transforma. La fe es memoria de su palabra que inflama el corazón, de sus obras de salvación con las que nos da la vida, nos purifica, nos cura, nos alimenta. ¿Qué le significa estos textos, hermana? A mí me sirven mucho diciendo que nuestra fe es fundamentalmente una memoria. Estamos en el año de la fe. La fe es una memoria, y la Virgen María hace memoria de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto lo aplica ahora el Papa a los catequistas y les dice así: el catequista es precisamente un cristiano que pone esta memoria al servicio del anuncio, no para exhibirse, no para hablar de sí mismo, sino para hablar de Dios, de su amor y su fidelidad. Hablar para transmitir todo aquello que Dios ha revelado, es decir, la doctrina de su totalidad, sin quitar ni añadir. San Pablo, recuerda el Papa, recomienda a su discípulo y colaborador Timoteo sobre todo una cosa: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, a quien anuncio y por el que sufro. 2 Timoteo 2, versículo 8 al 9. Pero el apóstol, comenta el Papa, puede decir esto porque él es el primero en acordarse de Cristo, que lo llamó cuando era un perseguidor de los cristianos, lo conquistó y transformó con su gracia. Y de aquí saca el Papa sus consecuencias. El catequista, pues, es un cristiano que lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar por la memoria de Dios en toda su vida y lo sabe despertar en el corazón de los otros. Esto requiere refuerzo, compromete toda la vida. El mismo catecismo, que es sino memoria de Dios, memoria de su actuar en la historia, de su haberse hecho cercano a nosotros en Cristo, presente en su palabra, en los sacramentos, en su iglesia, en su amor. Queridos catequistas, les dice el Papa, les pregunto, ¿somos memoria de Dios? ¿Somos verdaderamente como centinelas que despiertan en los demás la memoria de Dios que inflama el corazón? Yo recuerdo mucho de esa mi catequista, mi tía, que obviamente en aquellos tiempos nos enseñaban de otra manera, desde persinarse, aprenderse las oraciones, y si no lo hacíamos nos daban unos pellizcos, pero bueno, solo así aprendíamos. Obviamente la catequesis no se puede quedar solo en aprendizaje de memoria, sino en la memoria del amor de Dios, en la memoria del amor en Cristo. Un buen catequista, dice el Papa, no es aquel que está hablando de sí mismo, de su propia vida, presentándose él como camino, como verdad y vida, sino memoria de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra propia historia. Yo como obispo trato de ser también catequista en el sentido de que presentar a otros lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de los demás. Es hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra existencia. Es hacer ver que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es Padre, que Dios nos ama, que Dios nos escucha. Eso es ser catequista. Obviamente un catequista tiene que tomar en cuenta las realidades que se viven en el mundo, pero para iluminarlas con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre, por ejemplo, este movimiento magisterial? Pues que en todo debe brillar la verdad. La verdad es la base de la justicia. No puede haber justicia sin verdad. Y con la verdad y la justicia tenemos que construir la paz, la armonía y tener como culmen el amor, el respeto, la fraternidad. Bueno, es la palabra de Dios que nos ilumina para cualquier circunstancia también. Concluye el Papa con otras frases que comenta la hermana Cristi. ¿Qué camino se ha de seguir para no ser superficiales, como los que ponen su confianza en sí mismo y en las cosas, sino hombres y mujeres de la memoria de Dios? San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, da algunas indicaciones que pueden marcar también el camino del catequista, nuestro camino. Tender a la justicia, a la piedad, a la fe, a la caridad, a la paciencia, a la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. El catequista es un hombre
de la memoria de Dios, si se tiene una relación constante y vital con Él y con el prójimo, si es hombre de fe que se fía verdaderamente de Dios y pone en Él su seguridad, si es hombre de caridad, de amor, que ve a todos como hermanos, si es hombre de paciencia y perseverancia, que sabe hacer frente a las dificultades, las pruebas, los fracasos, con serenidad y esperanza en el Señor, si es hombre amable, capaz de comprensión y misericordia. Pidamos al Señor que todos seamos hombres y mujeres que custodian y alimentan la memoria de Dios en la propia vida y la saben despertar en el corazón de los demás. Amén. Es todo un programa de vida, una espiritualidad del catequista que describe aquí el Papa, y es un reto realmente vivir en Cristo para poder vivir todas esas cualidades que debe un catequista vivir. Sí, las repito, es un hombre de la memoria de Dios, es un hombre o mujer de fe, que se fía verdaderamente de Dios y pone en Él su seguridad. Si es una persona de caridad, de amor, que ve a todos como hermanos. Si es una persona de paciencia y de perseverancia, que sabe hacer frente a las dificultades, las pruebas y los fracasos, con serenidad y esperanza en el Señor. Si es una persona amable, capaz de comprensión y misericordia. Como dice la hermana, es un buen programa de espiritualidad para nuestros catequistas y pidamos por ellos. Pidamos por ellos los que ya fallecieron, que Dios les dé el premio de la vida eterna. Pidamos por nuestros actuales catequistas, hombres y mujeres, tanto de niños como de adultos, de comunidades, los que dan pláticas presacramentales, los que guían grupos de reflexión, grupos bíblicos, grupos de SEVs, grupos de pastoral familiar, etc. Que Dios les conceda esta gracia que el Papa pide, para que entonces así nuestros catequistas puedan ser ayudadores de la gracia de Dios para que se consolide la fe. Recuerden que estos encuentros son con motivo del año de la fe. Entonces, para que haya más fe, necesitamos más y más catequistas, como decía la lectura que hicimos del capítulo 10 de Lucas. Entonces, que haya más servidores, mejores catequistas. Usted también puede ser catequista, empezando por los propios hijos, si son papás o mamás. Pero también podemos ser catequistas de otros vecinos, otras personas. Ánimo, que Dios nos bendiga y nos ayude. Pasamos ahora a compartir con ustedes el discurso del Papa Francisco en la audiencia general que impartió el pasado miércoles 9 de octubre allá en la Plaza de San Pedro. En los últimos miércoles, él ha estado hablando de la Iglesia como objeto de nuestra fe. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Ya habló mucho de la Iglesia que es una, de la Iglesia que es santa. Ahora va a hablar de la Iglesia apostólica. Y dice así: creo en la Iglesia una, santa, católica. Hoy hacemos una pausa para reflexionar sobre esta última indicación. Le decimos católica en el año de la catolicidad, ¿sí? En el año de la fe. En primer lugar, dice el Papa, ¿qué significa católico? Deriva del griego katolón, que significa de acuerdo con el conjunto. Es bonito, si ustedes leen Marcos 16, Mateo 28, cuando Jesús les manda que vayan por todo el mundo, y así dice en griego kataolón. Kataolón. Lo holístico es lo que engloba la totalidad. Kataolón, por toda la totalidad. Por toda la totalidad. ¿En qué sentido, dice el Papa, esta totalidad se aplica a toda la Iglesia? ¿En qué sentido decimos que la Iglesia es católica? Yo diría, dice el Papa, que en 3 sentidos básicos. El primero, la Iglesia es católica porque es el espacio, la casa en la que se anuncia la fe entera, en la que la salvación que Cristo nos trajo se ofrece a todos. Entonces, católica porque ofrece la totalidad de la fe, no solamente unas partes. ¿Por qué es católica? Ofrecemos no solamente la Biblia, no solamente el bautismo, no solamente la fraternidad y la oración, también los sacramentos, también la confirmación, la primera comunión, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, que no lo tienen otras confesiones. Otras confesiones no ofrecen la totalidad de los medios que Jesucristo trajo a este nuestro mundo.
Entonces realmente la Iglesia Católica es porque ofrece, por una parte, dice el Papa, la totalidad de lo que Dios nos ha ofrecido. En segundo lugar dice porque es la salvación que Cristo trajo y que se ofrece a todos. No es para un grupito. No es para un grupito, nada más aquellos que están de acuerdo con mi tendencia ideológica. No, es para todos. Sigue diciendo el Papa. La Iglesia nos hace encontrarnos con la misericordia de Dios que nos transforma, porque en ella, en la Iglesia, está presente Jesucristo, que le da la verdadera confesión de fe, la plenitud de la vida sacramental, la autenticidad del ministerio ordenado. El Papa está diciendo muchas cosas de una forma bastante implícita, es decir, la totalidad del ministerio ordenado. También hay el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Entonces la totalidad de la Iglesia requiere también estos ministerios, no solamente fieles laicos. La mayoría son fieles laicos, pero también la totalidad, la catolicidad implica también estos ministerios que Jesucristo dejó en su Iglesia. Continúa el Papa, en la Iglesia, cada uno de nosotros encuentra lo que es necesario, todo lo que es necesario para crecer, para creer, para vivir como cristianos, para ser santos, para caminar en todo lugar y en cada época. En alguna ocasión, en una reunión con hermanos de otras religiones, me molestó mucho lo que alguien dijo. Dice, yo cuando dejé de ser católico encontré a Jesucristo. Y yo le dije, pues era usted muy mal católico, porque no necesita dejar la Iglesia Católica para encontrar a Jesucristo. Aquí lo tenemos más que en las iglesias de otras denominaciones, porque lo tenemos en la totalidad, por eso nos llamamos católicos, porque estamos en la totalidad. A veces me preguntan algunos de otras religiones, a ver, ¿dónde está en la Biblia la palabra católica, Iglesia Católica? Le respondo, por responderles también con agresión, a ver, ¿dónde dice Iglesia Evangélica? ¿Dónde dice Iglesia Protestante? Pues no dice. Pero nosotros lo tomamos de las palabras de Jesús, vayan por todo el mundo, Marcos 16, Mateo 28, catá olón, y ahí viene la palabra católica, la catolicidad, si la totalidad de lo que Jesús dejó en su Iglesia y también la extensión a toda la tierra. ¿Qué más dice el Papa al respecto, hermana? Nos dice, por poner un ejemplo, podemos decir que es como en la vida familiar. En familia, a cada uno de nosotros se nos fue dado todo lo que nos permite crecer, madurar, vivir. No se puede crecer solo, no se puede caminar solo, aislándose, sino que se camina y se crece en una comunidad, en una familia. Y lo mismo ocurre en la Iglesia. En la Iglesia podemos escuchar la palabra de Dios con la seguridad de que es el mensaje que el Señor nos ha dado. En la Iglesia podemos encontrar al Señor en los sacramentos, que son las ventanas abiertas por donde se nos da la luz de Dios, los arroyos de los cuales recogemos la vida misma de Dios. En la Iglesia aprendemos a vivir la comunión, el amor que viene de Dios. Cada uno de nosotros puede preguntarse hoy, ¿cómo vivo en la Iglesia? Cuando voy a la Iglesia es como si fuera al estadio, a un partido de fútbol. ¿Es como si estuviera en el cine? No, es otra cosa. ¿Cómo voy a la Iglesia? ¿Cómo acojo los dones de la Iglesia que la Iglesia me da para crecer, para madurar como cristiano? ¿Participo en la vida de comunidad o voy a la Iglesia y me encierro en mis problemas, aislándome del otro? En este primer sentido, la Iglesia es católica porque es la casa de todos. Todos son hijos de la Iglesia y todos están en esta casa. Es algo muy bonito y creo que es, un poquito hablando de esa reunión de comunidad. Allí se siente la presencia de Dios, del hermano que está junto a mí, y el cantar todos juntos, el orar todos juntos, eso me alimenta cada vez a cada uno de los católicos que estamos ahí participando, por ejemplo, en la Santa Misa, ¿no? Y ese es el momento de vida. El Papa pasa a un segundo significado de la catolicidad. Dice, la Iglesia es católica porque es universal. Se extiende por todo el mundo y proclama el Evangelio a todos los hombres y mujeres. La Iglesia no es un grupo de élite, no solo para unos pocos. La Iglesia no tiene límites, es enviada a todas las personas, a toda la humanidad. Y la única Iglesia está presente incluso en las partes más pequeñas de la misma.
Si estamos en alguna comunidad pequeña, estamos en un monasterio, hay pocas religiosas, o en una parroquia, en una comunidad, en una familia, ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Sigue diciendo el Papa, todo el mundo puede decir, en mi parroquia está presente la Iglesia Católica, porque también es parte de la Iglesia Universal, también tiene la plenitud de los dones de Cristo, la fe, los sacramentos, el ministerio, está en comunión con el obispo, con el Papa y está abierta a todos sin distinción. ¿En nuestra diócesis está presente la Iglesia Católica? Claro que sí. En nuestra parroquia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de reflexión, en los grupos de jóvenes, está presente la Iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos todos los dones que Jesucristo dejó a la Iglesia. Tenemos a la Virgen María, nuestra Madre, a los santos que interceden por nosotros. Ayer fueron declarados beatos más de 500 en Tarragona, en España, que murieron mártires por la fe en la guerra civil de España de la mitad del siglo pasado. En nuestra patria, también del 26 al 29 del siglo pasado, hubo muchísimos mártires. Entonces son parte de la Iglesia. Entonces la gran familia, y nos sentimos contentos y orgullosos por esta catolicidad. Sigue diciendo el Papa, la Iglesia no está solo a la sombra de nuestro campanario, sino que abarca una gran variedad de gentes, de pueblos que profesan la misma fe, se nutren de la misma Eucaristía, son atendidos por los mismos pastores. Sentirse en comunión con toda la Iglesia, con toda la comunidad católica grande y pequeña de todo el mundo. Esto es hermoso, dice el Papa. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con el Papa y con toda la Iglesia, con los que están en China y en África, con los que están en Oceanía y en Estados Unidos. Estamos en comunión, somos la misma Iglesia, nos sentimos unidos. Esto es la catolicidad. Cuando he tenido varias veces la oportunidad de estar allá en Roma, en la Basílica de San Pedro, o en la Plaza de San Pedro, en alguna celebración que hay de todo el mundo, qué gran satisfacción, qué gran orgullo estar allí viviendo, sintiendo, siendo parte de la catolicidad de la Iglesia, cosa que lamentablemente no tiene otras denominaciones. Son grupos y subgrupos. Concluye el Papa diciendo este párrafo: sentir que todos estamos en misión, pequeñas o grandes comunidades, todos tenemos que abrir nuestras puertas y salir por el Evangelio. Preguntémonos entonces, dice el Papa, ¿qué estoy haciendo para comunicar a los demás la alegría del encuentro con el Señor, la alegría de pertenecer a la Iglesia? Proclamar y dar testimonio de la fe no es una cuestión de unos pocos, tiene que ver también conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Qué buenas palabras del Papa, porque el próximo domingo es la Jornada Mundial de las Misiones. Aquí en nuestra emisora está pasando muchos mensajes al respecto. Entonces es tiempo de orar por las misiones, pero también de preguntarnos qué hacemos nosotros para que el Evangelio llegue a otras partes, lejanas y cercanas. A veces podemos tener vecinos que ni cuenta nos damos y que no tienen el Evangelio y podría llevárselos. Los hermanos protestantes van de casa en casa ofreciendo el Evangelio. Claro que el Evangelio no se recibe por proselitismo, sino por atracción, por convencimiento, por compartir la misma fe. Una última reflexión que hace el Papa al respecto sobre la Iglesia Católica, hermana. Una tercera y última reflexión. La Iglesia es católica porque es la casa de la armonía, donde la unidad y la diversidad hábilmente combinan entre sí para hacer riqueza. Pensemos en la imagen de la sinfonía, que significa acuerdo, armonía, diferentes instrumentos que tocan juntos. Cada uno conserva su timbre inconfundible y sus características de sonido se unen por algo en común. Luego está el que guía, el director, y en la sinfonía que se ejecuta, todos suenan juntos en armonía, pero no se borra el timbre de cada instrumento. La peculiaridad de cada uno, de hecho, es aprovechada al máximo. Es una bella imagen que nos dice que la Iglesia es como una gran orquesta en la que hay variedad. No todos somos iguales y no debemos ser todos iguales. Todos somos diversos, diferentes, cada uno con sus propias cualidades. Y esa es la belleza de la Iglesia. Cada uno trae lo propio, lo que Dios le dio para enriquecer a los demás. Y entre los que la componen hay esta diversidad, pero es una diversidad
que no entra en conflicto, no se opone, es una variedad que se deja fundir en armonía con el Espíritu Santo. Él es el verdadero Maestro, Él mismo es armonía. Deja fundir en armonía por el Espíritu Santo. Él es el verdadero Maestro, Él mismo es armonía. Y aquí nos preguntamos, ¿en nuestras comunidades vivimos en armonía o peleamos entre nosotros? En mi parroquia, en mi movimiento, donde soy parte de la iglesia, ¿hay chismes? Si hay chismes, no hay armonía, sino una lucha. Y esta no es la iglesia. La iglesia es la armonía de todos. Nunca hablar mal entre sí, nunca pelear. Aceptamos el uno al otro. Se acepta que exista una justa variedad, que esto sea diferente, que aquello se piense de una forma u otra. Incluso en la misma fe se puede pensar de otra manera. ¿O tendemos a estandarizar todo? Porque la uniformidad mata la vida. La vida de la iglesia es variedad. Y cuando queremos imponer esta uniformidad sobre todos, matamos los dones del Espíritu Santo. Oremos al Espíritu Santo, que es el autor de esta unidad en la variedad, de esta armonía, para que nos haga cada vez más católicos, es decir, en esta iglesia que es católica y universal. Gracias. Bueno, hasta ahí termina la catequesis del Papa a los catequistas, bellísima, sobre la Iglesia católica. Es la catolicidad, que va unida a la unidad, es decir, hay la diferencia entre unos y otros, pero al mismo tiempo la armonía, que debe haber respeto y armonía. Bien interesante. En esta última parte de nuestro programa vamos a dedicarlo a leer otros números de la encíclica que escribió el Papa Francisco, pero que ya había sido redactada casi en su totalidad por el Papa Benedicto. Lumen Fidei, en latín, la luz de la fe. Estamos ya en el número 35, es el segundo capítulo, la segunda parte, tiene como subtítulo Fe y búsqueda de Dios. Dice el Papa en la encíclica Lumen Fidei: la luz de la fe, y ustedes verán el estilo, cambia mucho. Es el estilo del Papa Benedicto, muy intelectual, muy conceptual, diferente a la catequesis tan sencilla del Papa Francisco. Dice el Papa Benedicto, pero sostenido por el Papa Francisco: la luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios y constituye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diferentes religiones. Es decir, ¿qué aportamos nosotros? La luz de Cristo. A otras religiones, sobre todo a las no cristianas, ¿qué ofrecemos? La luz de Cristo. Sigue el Papa: la carta a los Hebreos nos habla del testimonio de los justos, que antes de la alianza con Abraham ya buscaban a Dios con fe. De Enoc se dice que se le acreditó que había complacido a Dios, Hebreos 11:5. Algo imposible sin la fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes le buscan, Hebreos 11:6. Podemos entender así que el camino del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y que no es inaccesible. ¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a los que lo buscan que dejarse encontrar? Y antes incluso de Enoc tenemos la figura de Abel, cuya fe es también alabada y gracias a la cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de las primicias de sus rebaños, Hebreos 11:4. El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de su vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Qué bonito es esto. En todas las religiones, en todas, también aquí por ejemplo en el Popol Vuh se nos habla de cómo se buscaba la divinidad, la relación con Dios, en una forma incompleta, muchas veces quizá un poco equivocada, pero la búsqueda de Dios es una constante en toda la humanidad. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Imagen de esta búsqueda son los magos, guiados por la estrella hasta Belén, en Mateo 2, del 1 al 12. Para ellos, la luz de Dios se ha hecho camino,
como estrella que guía por una senda de descubrimientos. La estrella habla así de la paciencia de Dios con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor. El hombre religioso está en camino, y ha de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí, para encontrar al Dios que sorprende siempre. Este respeto de Dios por los ojos de los hombres nos muestra que cuando el hombre se acerca a Él, la luz humana no se disuelve en la inmensidad luminosa de Dios como una estrella que desaparece al alba, sino que se hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario, como espejo que refleja su esplendor. La confesión cristiana de Jesús como único Salvador sostiene que toda la luz de Dios se ha concentrado en Él, en su vida luminosa, en la que se desvela el origen y la consumación de la historia. No hay ninguna experiencia humana, ningún itinerario del hombre hacia Dios que no pueda ser integrado, iluminado y purificado por esta luz. Cuanto más se sumerge el cristiano en la aurora de la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los hombres hacia Dios. Quien se pone en camino para practicar el bien, se acerca a Dios y ya es sostenido por Él, porque es propio de la dinámica de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor. Finalmente el Papa dice en el número 36 de su encíclica, con el subtítulo Fe y Teología, lo siguiente: al tratarse de una luz, la fe nos invita a adentrarnos en ella, a explorar cada vez más los horizontes que ilumina, para conocer mejor lo que amamos. De este deseo nace la teología cristiana. Por tanto, la teología es imposible sin la fe, y forma parte del movimiento mismo de la fe, que busca la inteligencia más profunda de la autorrevelación de Dios, cuyo culmen es el misterio de Cristo. Es decir, ¿qué es la teología? El Papa lo dice con esas palabras un poco complicadas, pero ¿qué es lo que dicen? Es la inteligencia de la revelación de Dios, es decir, tratar de entender un poquito, hasta donde nuestra mente lo permite, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y sobre todo cómo se nos ha revelado en Cristo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa que Dios se encarna, que Dios se hace carne, que el Verbo eterno del Padre se hace un ser humano, no deja de ser Dios, pero asume nuestra humanidad? ¿Cómo se explica esto? ¿O es Dios o es hombre? Pues es Dios y hombre. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, la teología trata de buscarle qué se entiende. ¿Cómo se entiende que Dios sean tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sean un solo Dios? ¿O son uno o son tres? Fíjense, en las diferentes religiones, pues siempre se habla de o dos dioses o muchos dioses. Bueno, nosotros hablamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Bueno, la teología trata de buscar la unidad en la Trinidad. La teología es el esfuerzo humano por tratar de comprender un poco el misterio de Dios. Lo mismo en el bautismo, por ejemplo. Como con un poco de agua que te digan y unas palabras, ya con eso se te perdonó el pecado, ya con eso eres hija, hijo de Dios. Pues la teología trata de ver cómo los símbolos pues son así, son cosas exteriores, pero Dios actúa a través de los signos, cómo Dios actúa a través de la humanidad de Jesús. Otro ejemplo, ¿cómo es posible que la hostia consagrada se ve como hostia? Es harina de trigo, es pan. Antes y después sabe a pan, huele a pan, tiene las dimensiones de una hostia. ¿Y cómo es posible que ya no es pan, sino que ahí está presente Jesucristo? Bueno, la teología trata de adentrarse, a buscar hasta dónde se puede entender. Nunca lo llegaremos a entender, pero bueno, la inteligencia humana quiere saber lo más que sea posible. Sigue diciendo el Papa, la primera consecuencia de esto es que la teología no consiste solo en un esfuerzo de la razón por escrutar, discernir y conocer, como en las ciencias experimentales.
Dios no se puede reducir a un objeto que lo podamos entender completamente. Alguien dice, yo no entiendo eso de Dios. En mi programa de los domingos hay una pregunta que el próximo domingo voy a contestar. Explíqueme eso de Dios porque yo no lo acabo de entender, dice alguien. Pues nunca lo vamos a entender. Si entendiéramos a Dios en nuestra mente, ya no sería Dios, sería un objeto común y corriente. Dios trasciende, pero procuramos acercarnos hasta donde más sea posible. Sigue diciendo el Papa, Dios es sujeto que se deja conocer y se manifiesta en la relación de persona a persona. La fe recta orienta la razón a abrirse a la luz que viene de Dios para que, guiada por el amor a la verdad, pueda conocer a Dios más profundamente. Es decir, Dios nos regala la fe. No es solo un esfuerzo humano, es un don de Dios que yo pueda percibir a Dios, descubrir el amor de Dios. Eso es la fe, eso es la fe. Los grandes doctores y teólogos medievales, dice el Papa, han indicado que la teología, como ciencia de la fe, es una participación en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. ¡Qué bonito! Es adentrarnos en el misterio de Dios para tratar de ver si podemos conocer algo de Dios como Dios se conoce a sí mismo. La teología, por tanto, dice el Papa, no es solamente palabras sobre Dios, sino ante todo acogida y búsqueda de una inteligencia más profunda de esa palabra que Dios nos dirige, palabra que Dios pronuncia sobre sí mismo, porque es un diálogo eterno de comunión y admite al hombre dentro de este diálogo. Así pues, la humildad que se deja tocar por Dios forma parte de la teología, reconoce sus límites ante el misterio y se lanza a explorar, con la disciplina propia de la razón, las insondables riquezas de este misterio. Que Dios nos conceda su fe para que cada día podamos irnos adentrando más y más en él. Y para saber teología no hace falta ir solamente al seminario, a la universidad. Los sencillos, los campesinos, también tienen una profundidad muy grande. Recuerdo una vez íbamos a misiones en un lugar, Mazahua, de la diócesis de Atlacomulco, y llegamos a un lugar muy lejano, estaba una casita por allá perdida, y fuimos ahí, saludamos a un señor ya viejito. Y yo le pregunté y le dije, oiga, ¿quién fue la primera persona que llegó a este lugar tan lejano, tan solitario? Y dice, disculpe usted, padrecito, la primera persona fue Dios. Pues sí, me dejó seco, porque efectivamente es la teología del campesino, la teología del pobre. Bien, vamos a dos preguntas para que ustedes nos ayuden a reflexionar sobre estos importantísimos temas. Las dos preguntas las tomo de lo que el Papa dijo. Primera pregunta, ¿cómo podemos valorar y agradecer a los catequistas de niños y de adultos? Tanto los que fueron nuestros catequistas del pasado, como los catequistas actuales. Hay muchos catequistas en nuestras comunidades, tenemos más de 8,000 catequistas en toda la diócesis. ¿Cómo podemos valorar y agradecer a los catequistas de niños y de adultos? Segunda pregunta. El Papa ha hablado que la Iglesia es católica porque todos vivimos en armonía. Segunda pregunta. ¿En nuestras comunidades o parroquias vivimos en armonía o peleamos entre nosotros? Es una pregunta que hace el Papa. Y lo mismo había que decir en el seminario, en la congregación, en la casa religiosa, en las familias, que somos iglesia. En nuestras comunidades, si somos iglesia verdadera, en nuestras comunidades vivimos en armonía o peleamos entre nosotros. Manden sus respuestas en mensaje de texto al celular 967-121-2955 de esta emisora, 101-2955. O a los teléfonos de las radios católicas, la de Comitán, 963 clave, 110-7309, o a la emisora católica de Trinitaria, que también retransmite este programa, clave 963, número 133-2271, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora, www.radiotepeyac.com. Esperamos pues sus respuestas, sus comentarios. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias, porque ya nos están empezando a llegar algunos de sus mensajes, de sus comentarios. El primero es de Princesa, que con frecuencia nos hace favor de escucharnos y de participar. Ella nos dice: doy respuesta a la pregunta 2.
Creo que todavía no entendemos que somos hijos de un mismo Padre y por eso nos peleamos todo el tiempo entre nosotros. Recuerden que la segunda pregunta a la que Princesa responde decía, ¿en nuestras comunidades vivimos en armonía o peleamos entre nosotros? Princesa dice, creo que todavía no entendemos que somos hijos de un mismo Padre y por eso nos peleamos todo el tiempo entre nosotros. Bueno, ojalá que esto no suceda. Ojalá que eso, porque somos hijos e hijas de Dios y somos miembros de una sola iglesia, hijos del mismo Padre, como dice muy bien Princesa. Entonces tendría que haber mucha más comunicación, mucho más perdón, mucho más respeto y armonía y colaboración y generosidad entre unos y otros. El señor Víctor Ballinas contesta la pregunta número 1 que dice, ¿cómo podemos valorar y agradecer a los catequistas de niños y de adultos? Y él contesta, aprendiendo cada vez más y compartir sus enseñanzas, pedir a Dios por ellos y que aumente nuestra fe por los que ya fallecieron, hacer oración por todos los que dieron lo mejor de sí y pedirle a Dios por ellos. Gracias, Víctor, como siempre, acompañándonos siempre en estos programas. Entonces dice, ¿cómo podemos apreciar y valorar más a los catequistas? Y responde Víctor Ballinas, aprendiendo cada vez más. Esto es verdad, nunca nos alcanzamos a dar por satisfechos. En nuestra emisora, recuerden, todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana hay catecismo de la iglesia. Coordina el padre Orlando, pero son varios, tanto sacerdotes como religiosas y catequistas, que nos hacen favor de compartir ese espacio. Es otra forma de seguir aprendiendo más. Pero también, dice Víctor, compartir sus enseñanzas. Si lo que aprendimos hay que compartirlo con los demás. Y agrega Víctor, pedir por ellos y que aumente nuestra fe y también pedir por los que ya fallecieron. Así es, efectivamente. Muchos de nuestros catequistas ya fallecieron. Entonces que pidamos a Dios por ellos para que Dios les recompense su trabajo. Y también dice Víctor, hacer oración por todos los que dieron lo mejor de sí y pedirle a Dios por todos ellos. Gracias, Víctor. Después tenemos otro mensaje que dice así. Me da gusto saludarlo, monseñor. Escucho su programa, pero escucho pura predicación de religión y no bíblica. Debemos ser más bíblicos que religiosos y ensalzar más a Cristo que palabras del hombre. Gracias a quien nos mandó este mensaje. Y efectivamente, si usted ha puesto atención, pues todo lo que estamos aquí platicando, su cimentación es la bíblica. Es decir, decimos algunas citas, no siempre decimos todas, pero nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y ensalzamos más a Jesucristo, van variando los programas. Si usted oye también mi programa de los domingos a las 8:30 de la mañana, también más de la palabra de Dios. Y si son programas que tienen cada cual su propio matiz. Pero nuestro fundamento es la Biblia. Nosotros no estamos inventando la religión, no son palabras de hombre. Si estamos comentando con ustedes las palabras del Papa Francisco o del Papa Benedicto, es lo que ellos nos ayudan con la palabra de Dios, pero ya aplicada a nuestra realidad. Los fundamentos siempre son bíblicos. Por ejemplo, si hablamos de por qué la iglesia se llama católica. Bueno, el fundamento es bíblico, y ya los tratamos de explicar en Marcos 16, Mateo 28, y siempre tenemos como fundamento la palabra de Dios. Pero muchas gracias por su llamado, por su mensaje, se lo agradecemos mucho. Germán nos hace respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo debemos valorar y agradecer a los catequistas de niños y adultos? Y dice, reconociéndoles su labor a través de palabras y amistad. Claro, hay que agradecerles, porque a veces solamente son regaños, desconfianzas. Yo he recibido a veces bastantes mensajes en contra de catequistas porque por qué cobran tanto. Y no es que cobren para ellos mismos, no es negocio dar catequesis. No es negocio, al contrario, es un servicio. A ellos no les pagamos nada, son servicios, todos son voluntarios. Todos son voluntarios. Entonces hay que agradecerles, reconocer su labor, como dice muy bien Germán. Y a la segunda pregunta, que es si peleamos o vivimos unidos, responde Germán. Vivimos en armonía, quizá con diferencias, pero caminamos juntos hacia Dios. Ojalá que así sea siempre, porque no siempre es así. No siempre es así. Entonces tenemos que tratar de vivir juntos hacia Dios. Por otra parte, el grupo que se reúne ya en Casa Episcopal de Nuestra Señora de Belén dicen lo siguiente, a la primera pregunta. Rezando por ellos, ofreciéndoles nuestros agradecimientos porque nos enseñaron a conocer a Dios. Claro, hay que rezar por ellos y ofrecerles nuestro agradecimiento,
porque lo que ellos nos ayudaron es invaluable, no tiene valor. Efectivamente tiene muchísimo valor lo que estas personas han hecho por nosotros, y a veces no lo alcanzamos a apreciar y a valorar. Y a la segunda pregunta, dice el grupo Nuestra Señora de Belén. A veces no hay mucha comprensión en los grupos, en ocasiones malos entendidos, pero pedimos a Dios para que nos mantengamos unidos. Esto es ser realistas. Efectivamente, dicen, no hay mucha comprensión en los grupos. A veces andan peleando que si unos son de renovación y otros son de comunidades eclesiales de base, que unos son de pastoral familiar y otros son de encuentros matrimoniales, que unos son de una parroquia y otros son de otra, o que a veces somos unos de una religión y otros son de otra religión. Entonces, ojalá que no andemos peleando, somos hermanos para tratar de mantenernos unidos como Dios quiere. Y a veces dice el grupo Nuestra Señora de Belén, también hay malos entendidos, porque alguien se imagina una cosa y no es así. Parece que alguien dijo o hizo algo y no es como esa persona dice o lo entiende. Hay que hablar, hay que comprendernos. El Papa insiste mucho en cosas muy sencillas, dice, ¿hay chismes en tu parroquia? ¿Hay chismes en tu comunidad? Pues ojalá que Dios nos ayude a superar también los chismes. Cheli Gómez, mi sobrina, de por allá por cerca de Toluca, en Sinacantepec, dice. A la pregunta número 2 dice, somos hijos de un mismo Dios, pero desgraciadamente hay muchas diferencias entre nosotros como comunidad. Peleamos muy fácilmente y con gran cotidianidad. Saludos. Gracias, Cheli. Y ánimo también por allá a ustedes y oración por la salud y por todo lo demás. Y efectivamente somos hijos de un mismo Dios y por tanto tendríamos que amarnos, aceptarnos, perdonarnos, tolerarnos, sobrellevarnos. Pero desgraciadamente, dice Cheli, hay muchas diferencias entre nosotros. A veces por la edad, a veces por si alguien es indígena, alguien es mestizo, que si alguien es de una orientación más bien tradicional o alguien es más bien revolucionario, que si alguien es más comprometido en lo social o alguien es más piadoso. Bueno, a veces hay muchas diferencias entre nosotros, y dice Cheli, a veces peleamos muy fácilmente y cotidianamente. Bueno, que esto no sucede en la familia, ni tampoco en los grupos, porque somos una sola iglesia, la iglesia que Jesucristo quiso. Les agradecemos mucho a quienes nos han mandado estos mensajes, y si nos siguen llegando más, los comentaremos el tiempo que se nos permita. Vamos a concluir con una oración que nos va a ayudar la hermana Cristi. Vamos a orar con la novena de confianza al corazón de Jesús en este año de la fe. Oh Jesús, que dijiste, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Las almas más confiadas son las más ganadoras de mis gracias. Ayuda mi confianza. Yo confío inmensamente en ti. En ti, Señor, espero, no seré jamás confundido. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Concluimos con nuestro canto ya tradicional. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muchas gracias, y dentro de 8 días me suplirá alguno de los sacerdotes con la hermana Cristi. Yo debo estar en Bogotá, en Colombia, para un encuentro al que me citan en el CELAM, para seguir preparando algunos eventos sobre teología india, para un simposio que tendremos sobre el tema en Cochabamba, Bolivia, en mayo del 2014. Que el Señor les bendiga y les conserve en su paz. Buenas tardes. Buenas tardes. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe.
con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Jesús